Primero de Samuel 2:27, hermanos, vamos a leer una historia aquí, muy triste y muy trágica en la Biblia, pero de aquí obtendremos algunas enseñanzas importantes para el hogar. Primero de Samuel 2:27, si ya lo tienen, puede decir amén. Y vamos a dar lectura. Usted me sigue con su vista. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por la oportunidad y el privilegio de estar en este lugar. La preciosa iglesia, Señor, se ha congregado en tu nombre para que podamos escuchar tu palabra. No venimos a escuchar un hombre, a una persona, no venimos a escuchar, Señor, chismes, música, y eso es de bendición, la música, pero venimos a escuchar tu palabra. Que tu palabra, Señor, haya cabida en nosotros y podamos entenderla, podamos retenerla, pero sobre todo, Señor, que podamos obedecerla. Habla a nuestros corazones en esta noche. Bendice a cada persona que está aquí, Señor, y permítenos tener la sabiduría y el discernimiento para recibir tu palabra con gozo. Ayúdame, Señor, úsame, te lo pido en nombre de Cristo. Amén. Amén. Tenemos una trágica historia del pueblo de Israel, hermanos, en el tiempo en que sucede esta historia, en el tiempo de los jueces. Tenemos el caso de una familia, hermanos, que termina en tragedia. La familia del sumo sacerdote Elí, hermanos, que era el responsable principal del cuidado, de la enseñanza y el ministerio de la nación de Israel. Era la persona que era líder, lo que equivaldría a un pastor, lo que equivaldría a un siervo de Dios. Y la tragedia es, hermanos, que en un día Dios le anuncia que sus dos hijos, Ofni y Finés, morirían. Yo no sé, hermanos, si pienso que no hay un dolor más grande en un ser humano que la idea de perder a un hijo. Amén. Yo sinceramente no puedo imaginar, no puedo ni siquiera suponer, entender. De hecho, no existe una palabra que describa esa condición. Amén. Cuando alguien se queda sin padre se llama huérfano. Cuando alguien se queda sin cónyuge le dicen viudo. Y cuando alguien pierde un hijo no hay un nombre que describa esa persona. Pero lo único peor, hermanos, de perder a un hijo o a sus dos hijos en edad viril, en edad joven, es saber que tus dos hijos están en el infierno. Y algo que vamos a corroborar bíblicamente, hermanos, es que Elí, siendo el sumo sacerdote del pueblo de Israel, no solamente entendió que sus dos hijos habrían de morir en un solo día en edad viril, sino que él supo que sus hijos
ahora mismo están en el infierno. Porque la Biblia enseña la condición en la que ellos estaban. Y hermanos, es trágico lo que sucedió con una familia que suponía servir al Señor, suponía conocer al Señor. Pero esto, hermanos, Dios nos da la enseñanza y la palabra de Dios nos dice que todas las cosas que se escribieron fueron escritas para nuestro ejemplo. 1 Corintios 10, para que aprendamos de estas historias. No están ahí para entretenernos, no están ahí las historias para documentarnos de eventos históricos o para darnos evidencia científica o arqueológica. Tiene un propósito 100% de enseñanza. Amén. Entonces, en esta historia veremos una enseñanza, hermanos, para que usted y yo entendamos la responsabilidad que tenemos como padre y cuáles fueron los errores que Elí cometió como padre, que la Biblia nos deja saber claramente, hermanos, que condujeron a la tragedia de que sus 2 hijos murieron y que aún se fueron al infierno. Lo que entendemos aquí, hermanos, es que Elí fue un mal padre. Ahora déjeme decirle algo, hermano. No siempre las decisiones de los hijos son culpa de los padres. No es una regla que nosotros debemos dar por hecho. Hay buenos padres que tienen malos hijos. Y ejemplo máximo es nuestro Dios. Él es nuestro Padre. Y miren los hijos que tiene. No somos los mejores hijos. Y sabe una cosa, Él no es responsable de nuestros fracasos y de nuestros errores. Por lo mismo también hay malos padres que tienen buenos hijos por la gracia y misericordia de Dios. Pero sí es un factor que influye en la crianza de nuestros hijos. El mensaje que le voy a predicar en esta noche es un mensaje, hermanos, en el cual yo le voy a pedir que no haga nada de lo que le voy a predicar. De por sí la gente lo hace así, ¿verdad? Le predica uno y no hace nada de lo que uno hace. Pero este mensaje tiene el propósito que usted haga todo lo contrario a lo que yo voy a decir. Se llama ¿Cómo ser un mal padre? Siguiendo el ejemplo de Elí, ¿cuáles errores que cometió él para ser o llegar a ser un mal padre? ¿Y cuáles son las cosas que nosotros deberíamos hacer si queremos ser malos padres? Y deberíamos evitar si queremos ser buenos padres. ¿Cuáles fueron las cosas que llevaron a Elí a ser un mal padre? Número 1, vamos directo a la enseñanza. Número 1, hermanos, Elí fue un mal padre porque no se preocupó por la condición espiritual de sus hijos. Vean conmigo en 1 Samuel 2:12, lo vemos claramente. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, veremos todo aquí en el contexto de esta historia. ¿Ya lo ven, hermanos? Miren lo que dice la palabra de Dios. Los hijos de Elí eran hombres, ¿qué, hermanos? Impíos. La palabra hebrea impíos es la palabra que se usa aquí, es la palabra Belial, que se refiere a hijos de Belial, hijos del diablo. En realidad la palabra significa vacío, sin propósito. Nos dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían, hermanos, ¿qué dice, hermano? Conocimiento de Jehová. Es interesante que la primera mención que la Biblia nos hace acerca de los hijos de Elí, Dios nos deja saber la condición espiritual en la que ellos estaban. Eran hombres impíos y que no tenían conocimiento de Jehová. Pero lo más extraño, hermanos, es que ellos nacieron en un hogar de levitas, hermanos, donde eran parte de la familia sacerdotal y vivían prácticamente en el tabernáculo de reunión. Ellos formaban parte del cuerpo de laboral de lo que era, hermanos, el tabernáculo de reunión, del ministerio levita. Ellos estaban en la casa de Dios y qué extraño que viviendo toda su vida en el ministerio nunca conocieron a Dios y nunca se convirtieron al Señor. El problema con Elí, al ser un mal padre, hermanos, es que él pensó que por el hecho de que sus hijos estaban allí en la casa de Dios, eso garantizaba que ellos eran salvos, eso garantizaba que ellos conocían a Jehová y que eran buenos hijos, hermano, pero eso no garantiza absolutamente nada. Amén. El hecho de que nuestros hijos estén en la iglesia,
El hecho que estén ahí cada domingo, que hayan nacido, que hayan sido presentados en la iglesia, que estén en las cunas y en todas las clases, hermano, no garantiza que ellos sean salvos, no garantiza que ellos sean hijos de Dios, que ellos conozcan, que tengan una relación con Dios. Por la gracia de Dios, el Señor me permitió a mí tener 3 hijos, hermanos. Mi hija mayor va a cumplir ya 20 años próximamente. La tuve a los 5 años de edad, más o menos. Mi hija, hermanos, está ahora estudiando en un colegio bíblico en Estados Unidos, allá en Indiana. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Cuando ella tenía 9 años, ella vino conmigo y me dice: papá, me quiero bautizar. Ella veía que los otros niños se empezaban a bautizar. Y yo hablé con ella y le dije ahí en la casa: mira, está bien, pero déjame preguntarte algo. Si tú mueres ahorita, ¿dónde va tu alma? Ella rápido contestó: al cielo. Le dije: ¿por qué? Porque te conoció mi corazón. Me lo dijo tan mecánicamente que algo no me gustó. Le dije: a ver, explícame, mija, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo es que Cristo entró en tu corazón? Yo quería saber que ella entendía qué significaba eso. Amén. Y le voy a ser franco, hermanos, las respuestas que ella me dio me dieron a entender que ella no entendía, que ella no sabía, que ella realmente no era. No esperaba una respuesta teológica muy profunda, solamente que ella entendiera lo que es la salvación del alma. Pero desde que ella nació, ella ha estado con nosotros ganando almas, ha escuchado, hermanos, cientos de veces, miles de veces la presentación del Evangelio, ha estado en clases de escuela dominical donde los maestros invitan a recibir a Cristo levantando la mano. Pero mi hija no es salva. Hija de pastor, ministrando, y desde que nació en la iglesia en todas las actividades. Mi segundo hijo, Joel, va a cumplir 18 años este año, si Dios permite. Y hermanos, cuando él llegó más o menos a esa edad, viene y dice: papá, me quiero bautizar. Le digo: muy bien, Joel, dime, ¿eres salvo? Y me dice: pues más o menos. ¿Cómo que más o menos? Dice: pues es que a veces sí y a veces no. Imagínense, hermano. No tenía ni idea de lo que es la salvación del alma. ¿Sabe qué, hermano? 9 años tenía. Y yo lo pude guiar igual que a mi hija, a Cristo, para recibir a Cristo como su Salvador. Mi tercer hijo, Samuel, va a cumplir 15 años este año. Ya estoy viejo, ¿verdad? Va a cumplir 15 años. Cuando pasó la pandemia, recuerdo haber predicado un mensaje a la iglesia: si Cristo viniera hoy, moriré. Y empecé a narrar todos los eventos proféticos que sucederían inmediatamente después de la venida de Cristo. Y empecé a decir a la iglesia lo que pasaría a los que se quedan aquí, lo que es la gran tribulación, la manifestación del anticristo, la marca de la bestia. Y me dio tanta carga ese mensaje que en la noche del domingo yo no podía dormir pensando, porque yo creo que Cristo viene, ¿no? Pero yo estaba pensando: si Cristo viniera hoy, como yo prediqué, ¿qué va a pasar con mi hijo Samuel? A Londra ya le hablé de Cristo, a Joel ya le hablé de Cristo, pero Samuel. Y eran como las 2 de la mañana, hermanos. Me levanté y fui al cuarto de Samuel, lo desperté y le dije: conmigo, yo necesito hablar contigo. Yo necesito saber que realmente tú eres salvo. Y ahí a las 2, 3 de la mañana Samuel recibió a Cristo como su Salvador. Lo que le estoy diciendo, hermanos, es que mis 3 hijos, 3 de 3, nacieron prácticamente en la iglesia, estaban ahí desde cunas, escucharon la escuela dominical por montones de veces, hermanos, pero ninguno de ellos realmente era salvo. ¿Qué nos garantiza a nosotros que nuestros hijos realmente conocen a Cristo? Que no son como los hijos de Eli, hombres impíos y que no tienen conocimiento de Jehová. Los hijos de Eli, hermanos, vamos a ver ahorita algunos pasajes que ellos, hermanos, recogían las ofrendas, ellos ministraban en el tabernáculo de reunión. Si equiparáramos a este tiempo, diríamos que los hijos del pastor cantaban especiales, los hijos del pastor recogían ofrendas, daban clases de escuela dominical, salían a ganar almas, tenían rutas, pero no eran salvos, porque entienda, hermano, las obras que hacemos no nos salvan a nosotros, porque la salvación es un regalo de Dios por gracia y no por obras, hermano.
Pero muchas veces nosotros cometemos el error de pensar que porque vemos ahí a nuestros hijos sentados en un culto y los obligamos a estar con corbata y con Biblia sentados y mirando al predicador, ¿quién garantiza que realmente están escuchando, hermanos? Porque muchas veces damos por hecho que están bien, pero no están bien. Él cometió el error de suponer que sus hijos estaban bien cuando eran hombres impíos y no tenían conocimiento de la verdad. No se preocupó por la salvación de su alma. No se preocupó si ellos tenían a Cristo. Y el principal responsable, hermanos, de la educación de sus hijos no eran los maestros de escuela dominical, no eran, hermanos, los demás levitas o sacerdotes. El principal responsable es el padre de familia. Dios le decía en Deuteronomio 6 estas palabras: que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, al acostarte y cuando te levantes. Dios dice: las pondrás como frontales entre tus ojos, las escribirás en tus puertas, porque Dios quería que los padres enseñáramos a nuestros hijos los caminos del Señor, hermano. Un mal padre, hermanos, es aquel que se preocupa solo por lo terrenal, pero no se preocupa por lo espiritual. ¿Cuánta gente allá en México, hermano? Yo batallo con los varones machistas, pues a mi familia no le falta nada. ¿Y eso qué, hermano? Eso hasta un animal lo hace. A un animal va y arrima comida a sus crías. Eso no nos hace buenos padres. Porque somos seres constituidos en tres partes. Tenemos un cuerpo. El cuerpo necesita comida, necesita ropa y necesita techo. Pero también tenemos un alma. Y esa alma, que es la parte de las emociones, necesita afecto, necesita atención, necesita seguridad. Pero también tenemos un espíritu. Y el espíritu necesita de Dios. El principal responsable de proveer las necesidades tanto físicas como espirituales y emocionales es el Padre. Pensamos que ya porque llevamos comida y ropa ya cumplimos, ya somos el Padre del año. No, mi hermano, ser un buen padre implica mucho más allá que llevar sustento a tu casa. Necesitamos preocuparnos por la condición espiritual de nuestros hijos. Todos nosotros, hermanos, nos preocupamos porque saquen buenas calificaciones. Nos preocupamos porque hagan sus deberes, sus responsabilidades, y es bueno que nos preocupemos, pero más importante que las calificaciones, hermanos, es su vida espiritual. Porque si ellos no han hecho su tarea, usted nos dice: no vas a dormir, no vas a comer, no vas a ver tele, hasta que hagas tus tareas y estudies para el examen, porque yo no quiero niños burros, así decimos en México, ¿verdad? Aquí no dicen así, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa, hermanos? Queremos que nuestros hijos sean responsables, pero no nos preocupamos si alguien es libre. No nos preocupamos si ya oraron. No nos preocupamos cómo se portan en las clases de escuela dominical. Mi hermano, yo tengo 38 años de cristiano. Me tocó llegar a la iglesia a los 8 años de edad. El único departamento donde nunca estuve fue en las cunas. Fuera de las cunas, ni como bebé, ni cuidando, gracias a Dios, no me tocó cuidar cunas. Pero fuera de eso, hermano, están todos los ministerios: maestro de escuela dominical, he estado como capitán de ruta, como predicador, como todo lo que puede imaginarse en el sonido. He sido el pianista de la iglesia y sé tocar piano. De verdad, hermanos. Dios me dio una buena memoria y me aprendí de memoria algunos como 15 o 20 himnos. Yo no sé leer notas, pero yo tocaba el piano porque no había pianista en la iglesia. Yo tocaba la guitarra hasta requinteaba. Ahorita pídanme que lo haga, ya no puedo hacerlo. Yo cantaba especiales, ahorita canto y la gente sale corriendo. Lo que le quiero decir, hermano, que yo era un maestro de escuela dominical. Y los niños con los que yo más batallaba de maestro eran los que tenían más tiempo en la iglesia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque los padres no se preocupan por los hijos. Amén. Hay una historia muy trágica que le quiero mencionar, hermano, de un hombre que tal vez usted nunca haya escuchado, que no haya leído. Primero de Reyes 16:34. Encontramos una de las historias más trágicas en la Biblia, más tristes. Y muy poca gente ha observado esta historia en la Biblia. El Primero de Reyes 16:34 nos habla la historia de un hombre llamado Hiel de Betel. Primero de Reyes 16:34. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Mire, hablando del tiempo de Acab, rey de Israel, dice que en su tiempo
y él de Betel reedificó, ¿qué, hermanos? Jericó. Note esto: a precio de la vida de Abidán su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué hijo de Nun. Escuche esto, hermanos. 500 años atrás de esta historia, 500 años atrás, Josué guió al pueblo de Israel a entrar a la tierra prometida y conquistaron Jericó. Usted sabe la historia, rodearon los muros cayeron, y Dios dijo, hermanos, que nadie tocara nada de esa ciudad. Terminando la conquista, en Josué capítulo 6, usted va a encontrar una maldición que pronuncia Josué en el versículo 26 y cita textualmente así: maldito por Jehová cualquiera que reedifique Jericó. Y dice literalmente: a precio de la vida de su primogénito eche sus cimientos, y a precio de la vida de su hijo menor levante sus puertas. Una maldición que Jehová había pronunciado a través de Josué. 500 años después, hermanos, este hombre llamado Hiel de Betel sintió que él podía, hermanos, reconstruir la ciudad que nadie se había atrevido a reconstruir por esa maldición. Tal vez Hiel pensó, eso es una fábula, es un cuento de hadas, y empezó a trabajar para limpiar los escombros de la ciudad que habían quedado intactos desde la conquista de Jericó. Y cuando empezó a limpiar y empezó a echar los cimientos, dice la Biblia que muere su hijo primogénito Abidán. Ahora Hiel se da cuenta que la palabra de Dios es verdad. Amén. Que Dios no es ningún mentiroso. Y escuche esto, hermano. Y él tiene que tomar una decisión importante. O sigo adelante con mi proyecto, con mi negocio, sabiendo que mi hijo Segub se va a morir, que es el precio que tengo que pagar, o suspendo todo el proyecto y salvo la vida de mi hijo. Usted y yo pensamos que la decisión es obvia, pero la decisión que tomó bien fue terminar de construir la ciudad hasta poner sus puertas. Y dice la Biblia que murió su hijo menor, Segub, porque la palabra de Dios no miente. Ahí estaba Hiel, hermano, con su proyecto terminado. Su negocio prosperó, pero el precio que pagó fue demasiado alto. Y tenemos muchos cristianos hoy en día, hermanos, con proyectos personales, planes de negocios que no son malos, pero siempre tenemos que prevenir cuál es el costo que hemos de pagar para llevar a cabo esos proyectos. Porque hay muchos cristianos que por comprar su casa, un carro nuevo, echarle otro piso a la casa, están sacrificando la vida espiritual de sus hijos. Amén. Y vas a lograr tu proyecto, pero ¿a qué precio? Ya no tengo años pastoreando esa iglesia. Y he visto familias ser destruidas literalmente o en un sentido espiritual. ¿Sabe por qué? Por malas decisiones de poner antes lo económico, financiero, antes de lo espiritual. ¿Quiere usted ser un alcalde? No se preocupe por la salvación de sus hijos. No se preocupe por la condición espiritual en la que ellos están. Usted enfóquese nada más en lo superficial como Elí, y usted llegará a ser un malvado, pero el precio será. Número 2, vaya conmigo, primero de Samuel. ¿Por qué Elí llegó a ser un mal padre, hermanos? Número 2, porque Elí no se preocupaba por el testimonio de sus hijos. Mire 1 Samuel 2:17, lo que dice ahí. Era pues, 1 Samuel 2:17. Veo que están haciendo trampa porque acá les ponen el verso, ¿verdad? Por eso me sorprendía que nadie buscaba la Biblia. A mí me gusta buscar y escuchar las páginas de la Biblia. No está mal que lo vean allá para los que no alcanzan, ¿verdad? Pero trate de buscar en su Biblia para que no le digan y no le encuentren, ¿verdad? 1 Samuel 2:17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová
Por causa de la conducta de los hijos de Elí, hermanos, la gente estaba siendo tropezada, porque la gente sabía lo que ellos hacían. Se habían vuelto descarados y a Elí no le importaba el testimonio de sus hijos. Mire el versículo 13, 2:13. Era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, lo metían en el perón, en la olla, en el candelero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo, y asimismo antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote. Estos eran Ofni y Finés, los hijos de Elí, y decían al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomaré de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre respondía: que la grosura primero y después come tanto como quiera, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré. ¿Qué dice, hermanos? Por la fuerza. Hermanos, en el tiempo de Elí, hermanos, los que recogían las ofrendas, los diezmos, eran los hijos de Elí, pero dice que ellos se ponían a la puerta, mandaban siervos a la puerta a estar ahí, y cuando gente venía con las ofrendas, imagínense nada más para que se den una idea, que en la puerta de la iglesia estén los hijos del pastor, ¿verdad? Y le digan a la gente que viene: hey, hermano, ¿va a dar diezmo? ¿Va a dar ofrenda? Y si dice sí, a ver, ¿cuánto va a dar? Pues voy a dar $100, deme 50 y eche 50 nomás. Es lo que estaban haciendo. Estaban robando a la gente que traía ofrendas. ¿Qué haría usted si eso pasara? Usted dice: pues ya no van a ofrendas. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Por qué? Pues los hijos del pastor me los quitan en la entrada. Y es lo que mucha gente piensa que sucede en las iglesias. No, yo no voy a esa iglesia porque ahí te quitan los diezmos. ¿Alguien le ha quitado sus diezmos? ¿Alguien le han obligado a dar los diezmos? ¿Alguien lo ha considerado: da tu diezmo, te vas al infierno ahorita mismo? Eso no pasa aquí. Espero que no, ¿verdad? Porque eso no es servicio. La gente del corazón traía ofrendas. ¿Y qué pasaba? El puerto se las llevaba. Entonces era mejor ya no vamos a dar ofrendas, porque entonces no las van a comer. Y eso pasaba en el tabernáculo de la reunión. ¿Y sabe qué, hermanos? Elí se enteraba lo que sus hijos andaban haciendo, y no le importaba lo que la gente murmuraba y decía de sus hijos. ¿Usted quiere ser un mal padre, hermanos? Ahí está el ejemplo de Elí. No le importa a usted con quién se juntan sus hijos, porque una de las cosas que definen quiénes somos es con quién nos juntamos. Proverbios 13:20 dice que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Por eso, hermano, usted quiere ser un mal padre, no le importa con quién se andan juntando sus hijos, aún en la iglesia. Porque la Biblia nos manda a hacer separación o apartarnos de gente en la iglesia que anda desordenadamente. Aún en la iglesia puede haber niños desiguales. Aún en la iglesia puede haber muchachitos que andan subsacando, no sé si entienden esa palabra, que andan influenciando a sus hijos a hacer cosas indebidas. Yo he visto casos en la iglesia, hermanos, donde jovencitos andan. Mire, la otra vez encontré que un jovencito les andaba vendiendo vapeadores a otros jóvenes, esos que ahora se usan para fumar en la iglesia. Y los padres ni en cuenta se dan. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el diablo es especialista en usar gente para causar tropiezo a otras personas. ¿Qué quiere ser un mal padre? No le importa dónde andan sus hijos. No, pastor, es que yo confío en él. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia. Oh, es que mi hijo no es así. Créeme, tu hijo es así y es peor de lo que tú crees. Porque ese angelito, hermano, que delante de ti se porta muy bien, hermano, cuando tú no lo estás viendo ni te imaginas que las palabrotas que se echan. ¿Sabes por qué, hermano? Porque somos muy ingenuos como padres, muy crédulos. Ahí están los padres dándole al hijo las llaves del carro para que vaya a recoger a la muchacha y se la lleve por ahí a pasear. Es que ellos son muy buenos, ellos son muy nobles, ellos no van a cometer fornicación. Decía mi abuelo que el hombre es fuego y la mujer es topa, viene el diablo y le sopla y...
Hermano, si pastores y misioneros caen en pecado por no cuidarse de dar consejería precavidamente, hermanos, a una mujer sola, amén, hermanos, ¿qué no va a pasar con sus hijos? Amén. ¿Qué no le importa el testimonio de sus hijos? Testimonio es lo que otras personas, hermano, piensan acerca de nosotros, cómo representamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso un mal padre no le importa la música que está escuchando sus hijos, no le importa cómo visten sus hijos, no le importa las amistades que tienen y dónde andan. Él fue un mal padre, hermanos, porque no se preocupó por el testimonio de sus hijos. Número 3. Vaya conmigo ahí, 1 Samuel 2:22. Número 3, Elí fue un mal padre porque fue muy ligero en la disciplina con sus hijos. Mire eso, hermanos, 2:22. Pero Elí era muy viejo, y observe lo que dice aquí: oía. ¿Qué oía, hermanos? Todo lo que sus hijos hacían por todo Israel. Y cómo, miren hasta dónde llegaba la perversidad de estos hombres. Cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Él y tus hijos andan cometiendo adulterio en la misma casa de Dios. No tienen ningún respeto por las ofrendas, por la casa de Dios, ningún respeto por la santidad. Él, ¿qué vas a hacer con ellos? Tú eres el sumo sacerdote, eres el responsable, eres el padre de ellos. ¿Qué vas a hacer? Sí, yo voy a hablar con ellos. ¿Y qué hizo ahí? Mire el versículo 23, les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Nota usted la condescendencia en las palabras? Amén. Hermano, las acciones que estaban cometiendo eran gravísimas, dignas de muerte. Amén. Y Elí, en lugar de corregir, en lugar de instruir, en lugar de frenar el pecado, Elí, hermanos, fue muy ligero en la disciplina con sus hijos. Les habló solamente con palabras, hermanos, tal vez muy condescendentes. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que ese es un grave error que podemos hacer como padres. Eclesiastés 8:11 dice que si no se ejecuta luego, inmediatamente, sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos, dice la Biblia, dispuesto para hacer el mal. ¿Qué está diciendo Dios? Si no hay consecuencias en el hogar de la mala acción, tus hijos van a aprender que pueden hacer lo que quieran y no hay consecuencias, y cuando crecen se vuelven delincuentes, se vuelven pecadores y perversos, porque nadie frenó el pecado de ellos, porque nadie los enseñó, porque nadie los disciplinó. Estamos en una generación, hermanos, que está cada vez peor, porque los jóvenes de hoy en día ya no tienen respeto, ya no tienen moralidad, ya no tienen ninguna decencia, ningún tipo, hermanos, de enseñanza acerca de lo bueno. Amén. Los jóvenes de hoy son irreverentes, son irrespetuosos, muchos son inmorales. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de padres, hermanos, que no saben disciplinar a sus hijos, que piensan: no, pastor, es que yo no le puedo hablar feo a mi hijo, yo no le puedo dar vara, yo no le puedo castigar, no le puedo. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado un método de disciplina alternativo, disciplina positiva. No le digas nada malo, déjalo que aprenda por sí mismo. Eso es lo que el diablo quiere. Sí, déjalos, porque así yo puedo arruinar su vida y puedo destruir todo lo que él quiere. Contrario a lo que la palabra de Dios nos dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Amén. Hermano, la instrucción es entrenamiento. Amén. Y si un animalito puede aprender, mire, le compré a mis hijos un perrito chiquito, ahora en Navidad, y me arrepiento de haberlo hecho, porque estaba tan bonito, pero no sabía que tenía el demonio adentro. Ese perrito no me va a hacer la puerta, entra y destroza lo que puede encontrar. Pero aún ese animalito tan ¿cómo se dice? Salvaje. Le pones una galletita aquí y le dices, siéntate,
Se sienta. Y está temblando que quiere la galletita. Pero sabe obedecer. Y cuando hace algo malo, mire, le disciplina a Dios. Y aprende. Maltrato animal, no, es instrucción. ¿Por qué, hermanos, si un animalito puede, también los niños pueden? Y no se ofenda si hago la comparación. Estoy diciendo que sus hijos son mucho más inteligentes y sabios que un animal. Sí saben. Desde pequeñitos los niños saben manipularlos. Me doy cuenta con mi primera hija. La cargábamos y nomás la poníamos en la cuna y empezaba a llorar. No hay que cargarla porque no queremos que llore. Y a la medianoche llorando, y a la 1 de la mañana llorando. No tenía hambre, no tenía sueño, no tenía nada, no le dolía nada, quería estar cargada. Y yo entendí eso. Los niños saben, a su manera saben manipular. Y cuando crecen se hacen expertos. Por eso Dios dice, instruyelos, para que cuando fueren viejos, dice, no se aparten de ese camino. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22:15 que la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 23:13, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no con la chancla, no con, ¿cómo le llaman? Golpes, pellizcos. Dios dice, con vara. Lo castigas con vara, Dios dice, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Señor. Proverbios 29:15 dice que la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido reconocerá a su madre. Proverbios 13:24 dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Tú, pastor, es que yo lo amo, no le puedo dar vara. No, tú lo aborreces, dice la Biblia. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hermanos, cuando seguimos las instrucciones bíblicas, hay, hermano, efectos positivos en la conducta y en la vida de nuestros hijos. Los hijos de Eli no serían tan malvados y tan perversos si Eli hubiera sido eficiente en administrar disciplina a sus hijos a tiempo. A tiempo. Yo nací, hermanos, en un lugar bueno, para decirles, mis papás eran estrictos. Yo creo que aquí también muchos fue así. Yo crecí en un hogar donde había no vara, había palos, hermano. Y había, hermanos, nos pegaban con el cable de la plancha, mi mamá. Y nos agarraba, una vez me quebró un palo en la espalda. Y una vez yo me acuerdo que hice algo que sabía que mi mamá se enojó y corrí. Fue el peor error que cometí, correr. Y corrí, hermanos, y yo veía que mi mamá no podía correr, estaba enferma del corazón. Y yo dije, no me va a alcanzar. Y en lo que volteo para ver si ya me había dejado suficiente, veo la chancla venir, hermanos, directo a mi ojo, me pegó en el ojo. Ahora, eso no es la disciplina que Dios enseña. Esos son abusos, son mal administrados. Y saben la cosa, hermanos, así crecí yo. Y no estoy traumado. De veras que no. No, hermanos. Yo le doy gracias a Dios por la disciplina. ¿Qué efecto tuvo en mí? No fueron traumas, no fueron odio y resentimiento. Jamás tomé una cerveza. Yo no sé a qué sabe el alcohol. Nunca probé las drogas, nunca probé el cigarro, jamás tuve una novia, ninguna, más que mi primera y única novia, que ahora es mi esposa. Jamás toqué a una mujer, jamás vi el cuerpo de una mujer, jamás besé a otra mujer. Y no es porque sea muy bueno, es porque mi madre era buena en la disciplina. Lo hacía mal, pero dio un buen resultado. Cuando lo hacemos bíblicamente correcto, hermano, los resultados son mucho mejores. Porque Dios bendice y obra en el corazón de los hijos. Pero estamos en una generación donde todo el mundo tiene miedo que nos echen a la policía, que nos echen al gobierno y que nos quiten a los hijos. Como decía, ¿verdad?, el presidente de ahí de El Salvador, llévense sus angelitos, hablando de delincuentes.
Pero si nosotros somos sabios, yo apliqué eso con mis hijos de una manera bíblica y sabia, hermano. Jamás tuve problemas ni de escándalos en la casa, porque mis hijos sabían que la disciplina es un símbolo de amor y de corrección. ¿Saben qué, hermano? Nunca tuve problemas. De hecho, tenemos una palabra secreta para la disciplina. Ya tiene muchos años que yo no disciplino a mis hijos, porque dio el efecto y el resultado correcto. Le llamamos nosotros medicina. Dice la Biblia que los azotes que llegan son medicina para el mal. Le robaba medicina. Y en la calle decía, ¿quieres medicina? No, papi, no quiero medicina. Y la gente escuchaba y decía, mira lo que pasa con una pastilla o con un jarabe. No, hermano, ellos sabían que la medicina era la vara de corrección. Hermano, no le voy a echar mentiras, pero ni 5 veces a cada uno de mis hijos les alcancé a disciplina y el efecto fue permanente. Si lo haces bien y lo haces con amor, el resultado es permanente. Es lo que Dios dice. Pastor, pero los psicólogos dicen otra cosa. Bueno, yo creo que el mejor y más sabio y experto en la crianza de los hijos es Dios. Amén. Y eso no pasa de moda. Número 4, hermanos, Elí fue un mal padre porque Elí honró a sus hijos más que a Dios. Mire 1 Samuel 2:29, por favor. Pregunta a Dios, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y mire estas palabras. Y has honrado a tus hijos más que a mí. Mire lo que Dios está diciendo. Elí, hermanos, quiso tener el favor de sus hijos más que el favor de Dios. Quiso quedar bien con sus hijos antes de quedar bien con Dios. Y es lo que está pasando en muchos hogares hoy en día. Tenemos un montón de papás, de padres que quieren que sus hijos digan, no, mi papá es, allá en México decimos, mi papá es buena onda, es alivianado, es chévere, dicen en algunos lados, es chico, dicen allá también. Mi papá es nice, dicen en los Estados Unidos, es cool, ¿verdad? ¿Cómo dicen aquí en Ecuador? Chévere, ¿verdad? Mi papá es chévere. Él no me dice nada cuando yo no estoy en la casa. Mi papá, no hombre, él me da las llaves del carro, no me pregunta dónde ando, nunca me regaña, nunca me pide cuentas, me da dinero que yo quiera. Así era Dios. Quería simpatizar con sus hijos sin importar las consecuencias. Y Dios dice, el problema tuyo, Elí, es que a ti te interesa más la opinión de tus hijos de ti que la opinión mía. Amén. Y tú has honrado a tus hijos más que a mí. Amén. Porque les has tomado más en cuenta a ellos que a mí. Quieres quedar bien con ellos y no quieres quedar bien conmigo. Y mira, hermano, hoy en día los niños son los que mandan. ¿Qué quieres comer, bebé? Y eso se pone en la casa. A la hora que bebé quiera dormir, a esa hora se duerme. A la hora que viene quiera despertar, a esa hora se despiertan todos. Ahora los niños son los que controlan todo en la casa. Así es. Donde papás, hermanos, que son títeres de los hijos. Y ahora, hermanos, tenemos en México hasta mamás cuidándole las plantitas de marihuana a los hijos. Porque han honrado a sus hijos más que Amén. Por eso, hermanos, los hijos amenazan a los padres. Y si no me dejas, me voy de la casa. Vaya, hermano. Porque en la casa debe haber reglas. Debe haber temor de Dios y debe haber un padre que dice, en esta casa se hace lo que Dios dice, no lo que le debes. Y aquí no entra esa música, aquí no entra. Había un joven en la iglesia que se alejó de la iglesia, ya no iba a la iglesia y vivía con sus papás. Y los papás, pastor, ¿qué hago? Ahora trajo una imagen de la Santa Muerte y nos da miedo a nosotros. ¿Y quién es el jefe de la casa? ¿Quién es el que compró la casa? ¿Quién paga las cuentas? Agárrese los pantalones, hermano, y agárrese donde quiera. Y si no le gusta a su hijo, que se vaya. Y dígale, si usted no va a la iglesia, usted no puede vivir aquí. Porque ahí tenía su Santa Muerte, tenía sus botellitas de vino y nadie se las quería tocar. Sé que suena duro, hermano, pero eso es la destrucción. Amén. Los hijos de Elí murieron. Dios dijo, si tú no los quieres corregir, yo los voy a corregir. Pero el problema
problema es que Dios los juzgó y los sentenció porque se acabaron la paciencia. Amén. Le enseñan a sus hijos que no hay consecuencias. Dios le va a enseñar que hay consecuencias. Amén. Elí honró a sus hijos más que a Dios. ¿Ya se cansaron? ¿Le seguimos? Primero Samuel 3:11. Elí fue un mal padre porque no estorbó el pecado de sus hijos. Amén. Primero Samuel 3:11, Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que quien la oyere le retirará ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él, ¿qué dice, hermanos? No los ha estorbado. Amén. Elí fue un mal padre porque no estorbó el pecado de sus hijos. No estorbó el pecado de sus hijos. Cuando nuestros hijos son pequeños, los podemos y los debemos obligar a ir a la iglesia. Amén. Quieran o no quieran. Usted los obliga a ir a la escuela. Quieran o no quieran. Es más importante ir a la iglesia que ir a la escuela. Amén. Tenemos que obligarlos a tener temor de Dios, a leer su Biblia, a orar, aunque no quieran. Lo que ellos quieren es ver la televisión, es jugar videojuegos, estar con el celular y con la tablet todo el día, secándose el cerebro. Es lo que ellos quieren. No podemos obligar. Pero llega un punto, hermanos, donde ellos crecen y lamentablemente ya no los podemos obligar. Llegan a la mayoría de edad. Llegan a un punto donde ya están más grandes que nosotros, ¿verdad, hermano? Imagínense el viejo Diego. Diga. No, ya. Pero sabe una cosa, hermanos, aún así podemos y debemos estorbar. Amén. Hay un ejemplo en la Biblia que a mí me identifico mucho también, Sansón, hermanos. Sansón tenía padres piadosos. Su papá, Manoah, hermanos, era un hombre temeroso de Dios, de oración. Y su mamá, no sabemos su nombre, pero era una mujer de Dios. Un día Sansón, ese hombre, hermanos, con tanta fuerza que nadie podía controlar, vino con sus padres y les dice: me quiero casar con una filistea. Y Manoah le dice: no, Sansón, yo no estoy de acuerdo. Hay muchas mujeres entre el pueblo de Israel para que vayas con una filistea. No, yo quiero esa. Y se hace lo que yo digo. Y pues, ¿quién se le oponía a Sansón, que había matado muchos filisteos? Pero ¿cuál fue la manera que ellos se opusieron? La historia nos cuenta que ellos iban viajando hacia esa región donde se iba a llevar a cabo la celebración de la boda de los filisteos. Y en el camino cuenta la historia que Sansón se quedó atrás y los padres iban adelante. No dice la Biblia qué iban haciendo, pero yo casi puedo estar seguro, hermanos, que ellos iban orando a Dios por su hijo. No tenían poder para detenerlo en su necedad, para obligarlo a cancelar la boda. Ellos iban: Señor, nuestro hijo ha tomado una mala decisión, Señor. Ya no podemos detenerlo, no podemos obligarlo, pero no permitas que esa boda se lleve a cabo. No permitas que nuestro hijo eche a perder su vida con una filistea. No vemos muchos detalles, pero cuando llegan a la boda, en ese mismo día en que la boda iba a ser consumada entre Sansón y la filistea, ¿se acuerdan del enigma que Sansón propuso y terminó enojado porque la mujer lo traicionó? Sansón se fue enojado y le entregaron la esposa a su mejor amigo. Fue lo mejor que le pudo pasar a Sansón en esa ocasión. ¿Y sabe qué fue, hermano? Yo pienso, unos padres orando por su hijo. Amén. El mejor estorbo que podemos hacer al pecado de nuestros hijos es orar por ellos todos los días. Yo no sé cuántas veces mis papás oraron por mí, hermano. Porque al estar en la universidad, al estar trabajando en el gobierno, hay muchas tentaciones y muchas ocasiones de alejarse del Señor. Y estuve a punto, pero vi la mano de Dios.
deteniéndome. Seguramente por la oración de mis padres que estaban siendo un freno a los pecados que yo cometí. Amén. Y hermanos, es lo que necesitamos hacer con nuestros hijos. Ser un freno para ellos. Amén. Aunque ya estén casados, hermanos, y ya se fueron de casa, síganos aconsejando. Cierto. Siga orando por ellos. Siga insistiéndoles no alejarse del Señor. Siga insistiéndoles, influye en sus nietos, hermanos. Amén. Porque usted es una gran influencia para los nietos. Así es, amén. Elí fue un mal padre porque no estorbó para nada el pecado de sus hijos. Y una cosa más, hermanos. Y yo creo que es la peor de los errores que cometió Elí. Primero Samuel 3:18, vea conmigo, hermano. Varias ocasiones Dios mandó gente a advertir a Elí lo que Dios iba a hacer, un varón de Dios. Varias maneras que Dios trató de hablarle y terminó por hablarle en un niño pequeño llamado Samuel. Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. ¿Qué le dijo Elí a Samuel? Samuel a Elí. Le dijo que sus dos hijos iban a morir el mismo día. Le dijo que al que oyere le retiñirían ambos oídos, que no quedaría varón de edad viril en toda su generación, pero lo peor, que sus hijos morirían en un solo día. ¿Cuál fue la respuesta de él? Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le parece. Elí fue apático, indiferente a la reprensión de Dios. Yo no sé usted, hermano, pero si Dios me deja saber que por errores que yo cometí, mis hijos van a morir y van a ir al infierno, yo no tomaría esa actitud. Amén. Pues que Dios haga lo que quiera. Yo no sé usted, hermano, pero yo doblaría mis rodillas y le diría a Dios: Señor, perdóname. Yo fui un mal padre. Yo Amén. fallé, Señor. Es mi culpa. Yo merezco morir. Pero, Señor, dame otra oportunidad para ser buen padre. Algo hubiera mostrado Elí de arrepentimiento para tratar de interceder por la vida de sus hijos y sus almas, hermanos. Pero la actitud de Elí fue tan diferente. Jehová es, haga lo que bien parece. Y es la actitud de muchas personas en la iglesia. Cierto es. ¿Escuchas de parte de Dios enseñanza de su palabra? ¿Escuchas principios bíblicos que son irrefutables? ¿Cuál es la actitud de muchos de ustedes? Jehová es. ¿A quién se presenta? Ya va a empezar mi novela. Ajá. ¿Y saben qué, hermanos? Esa es la actitud de muchos. Cierto. Así es, amén. Porque no nos importa lo que Dios nos está hablando. Y pensamos que es mentira, que es una exageración, que Dios no va a hacer nada. Y Dios sentenció a Elí y a su casa por la iniquidad, dijo que él sabe. Yo no sé, hermano, la condición en la que está su hogar, yo no le conozco, pero Dios la conoce. Amén. Y una gran diferencia será en nuestros hogares la actitud que nosotros tomemos a la palabra de Dios. Amén. ¿Me quiere ser un mal padre? No se preocupe por la condición espiritual de sus hijos. No le importa el testimonio de ellos ni sus amistades. No sea ligero en la disciplina de ellos. Que la mamá se encargue. Y la mamá, no, que el papá se encargue. Sea ligero. Sea usted, hermano, no sea estorbo al pecado de sus hijos. Honre a sus hijos más que a Dios. Y sea indiferente a las cosas que Dios les habla. Porque Dios les está hablando en esta palabra. Amén. Porque estos principios, hermano, a mí me han realmente impactado mucho en la vida de ti. Y este mensaje primero yo lo he predicado para mí y para mi familia. Y
yo he tratado de decidir delante de Dios ser un buen padre y no permitir estos errores en mi hogar. Nadie va a sufrir las consecuencias de su hogar más que usted mismo. Amén. Así es. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra.